Seguro que las reconocen, ¿verdad? Son las completas que se interpretan cada San Lorenzo desde hace muchos años. Estamos de vuelta en De Blanco y Verde y estamos con uno de los protagonistas de esa interpretación, de ese acto tan tradicional de las fiestas laurentinas. Estamos con Conrado Betrán, de la Coral Oscense, una de esas agrupaciones que representan las completas. Todas ellas son homenajeadas este año con la parrilla de oro que otorga el Ayuntamiento de Huesca. Conrado, bienvenido a De Blanco y Verde. Gracias, buenas tardes. Las completas, yo les decía a los espectadores, seguro que todos ustedes las reconocen, ¿verdad que sí? Yo supongo que sí. Hombre, sí. ¿Cuántos años se lleva haciendo esto? Vamos a empezar por... Bueno, en mi caso ha sido todo como más largo porque en los primeros años pues don José María Lacasa, que era el director además durante muchos años, pues siempre me llamaba para ensayar, para reforzar un poco al Orfeón Oscense. Porque, claro, yo entiendo que todo es con implicación de gente que está en las corales, en las agrupaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, al principio no era así. Al principio no era así. No, sino que el Orfeón Oscense es el que cantaba las completas habitualmente todos los años. Entonces había un tiempo que lo dedicaban a ensayar allá en el casino, en un local arriba que se ve desde la plaza, y se oía en verano por toda la plaza. Claro, se oiría por todo sitio. Sí, eso era un atractivo. Pero siempre el mismo Orfeón, hasta que vino, claro, naturalmente los años pasan, y cada vez más necesidad, y a poco fue desapareciendo el Orfeón. Todavía viven mucha gente de aquella época, del Orfeón. Ahora sois vosotros los que habéis cogido el testigo. Sí. ¿Qué agrupaciones? Recuérdalo. Sí, nosotros, verás, esto surge a partir del año 97. 97. Sí, 20 años llevamos. Algo más. Antes, después cuando ya no podía, porque pues don José María se hizo mayor, además murió hace ya bastantes años. Yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba en Pamplona y el día del funeral pues me llamaron para ver si podía venir. Porque más o menos nos conocíamos todos. Claro. Y bueno, acabó don José María y se quedó un poco haciendo lo que se podía, hasta que poco a poco pues Tomás Jaime también tomó las riendas del Orfeón Oscense, siempre con la contribución un poco especial de los infanticos de Zaragoza. Después el tenor de la Capilla del Pilar, el bajo de la Capilla del Pilar, reforzaban un poco y así se salvaban siempre. Los infanticos le daban una infantilidad a las completas no propias de la noche, sino más de la mañana. Pero bueno, se iba resistiendo, la gente iba creciendo en todo, en sabiduría y en ciencia. Claro. Y al final, pues las fuerzas, pues... Y toda aquella época yo no la viví porque nunca estuve en el Orfeón Oscense, pero siempre me llamaban cuando había alguna ocasión. Por ejemplo, una de las últimas actuaciones, y si me equivoco ya me perdonarán, pues fue en Tarbes. En Tarbes. Sí, y fuimos allá en autobús de la forma más tradicional, allí pasamos 2 días a cantar una misa. Con nuestros hermanos franceses. Sí, Claro, y hace años, pero bueno, fue la última actuación. Poco a poco fue una muerte... Sí, lógica. Claro. Un coro tiene que tener siempre gente muy joven. Hoy día eso se puede hacer, pero hace unos años no se podía, no había gente formada para... Pero ahora sí que hay repuesto cada vez mejor. ¿Y te refieres a esa importancia porque perdure el coro? Sí, claro, claro. Es que si no, desaparece. Claro. Es el gran problema de los coros. Como se mantenga la gente, la misma gente, llegan a mayores y ya no hay cambios. ¿No hay repuesto? No hay repuestos.
pero eso se nota barbaridad enseguida. Entonces tienen que procurar el que haya siempre un repuesto joven, si puede ser desde muy niño, que empiecen a cantar desde niños, no solo a los 9 o 10 años, sino desde chiquitines. Y van pasando los tiempos y ese repuesto va pasando y siempre tienes, porque erróneamente se piensa que la voz también se pierde. Si se ha usado mal, sí que se pierde, claro, pero si se ha usado bien, no la pierdes. No. O sea, hay gente que a los 70, a los 80 y 80 y tantos, sí, perfectamente. Yo veo que las completas han pasado por diferentes etapas, lo que me estabas comentando de que ha habido distintos momentos, distintas personas las que han estado llevando adelante este acto tan tradicional, pero yo imagino que se mantiene la raíz, ¿verdad? Sí. La esencia. Sí, totalmente. Total, porque eso es a mí lo que nos preocupaba a Toño, porque eso de cantar siempre lo mismo, pero las completas, por lo menos los 3 salmos que se cantan, los 3 salmos, 2 de ellos es polifonía y es lo que más brilla, o sea, lo que la gente conoce, el Cunimbocaren y 2 salmos. Después hay otro que es gregoriano, y eso lo sabe todo el mundo y se aprende muy fácil, porque es una música un poco operística, no es difícil, pero claro, hay que dejar un poquitín aparte esos divismos y esas cosas y hacerlo religioso, que es lo que Toño siempre aportamos, esa parte religiosa que tienen que tener las completas. Claro. Y la verdad es que ahora va mucha gente, es un espectáculo, casi se llena la iglesia, pero pletórica, demasiado apiñados un poco en torno, pero es natural, a donde cantan, que lo ideal sería, porque no sé si lo sabrás tú, pero al principio las completas se cantaban al entrar en la iglesia de San Lorenzo a la izquierda. A la izquierda. Allí, en ese altar. Entonces, era como una participación lejana en la ceremonia, en la liturgia, estaba ya en un rincón. Ya después se pasó a donde ahora, no precisamente donde está, en el altar de la Milagrosa, sino en el altar de la derecha. Allí se cantó los años que vinieron los infanticos de Zaragoza, pues se hacía en aquella parte. Después también pues venían solistas de Zaragoza, era un poco ya, aquí hubo muy buenos solistas, y no solo en las completas, sino en la vida del Orfeón, pero poco a poco también eso ha cambiado mucho. Después yo diría sobre todo que hay 3 épocas en la historia de las completas. Sí, de las completas. Cuando se inició, que de eso sabemos muy pocas cosas, yo nada, pero claro, en los años 50 y eso yo ya lo conocía. Claro, yo entiendo que se remonta, creo recordar, a los años 1930, cuando por allí se cree que comenzó a... Debe haber exacto, el año se sabe, pero bueno, yo tampoco me preocupa a mí mucho eso, más bien hay que mirar un poco a una época determinada, cómo se interpretaba la música religiosa en esa época. Y era pues un poco demasiado alegre, no era como se hacía también antes incluso, ¿no? Pero es muy interesante conocer y hacer las cosas como su misma historia refleja. Ha nombrado usted, Conrado, en varias ocasiones a Toño. Vamos a recordar que este año Parrilla de Oro son todas esas agrupaciones que interpretan las completas porque se quiere reconocer ese papel que tiene el acto litúrgico, cultural, podríamos decir, que son las completas. Eso es lo que quiere reconocer el ayuntamiento. ¿Y qué hacen? Una mención especial a ese Toño al que nombraba usted con diminutivo, ¿no? Para mostrar que era un buen amigo, Antonio Viñuales. ¿Por qué? ¿Cuál fue el papel de Antonio Viñuales? ¿Cómo me dices el final? ¿Que cuándo? ¿Cuál fue el papel? ¿Qué es lo que hizo Antonio Viñuales por las completas? Antonio yo le conocí, él tendría unos 15, 16 años,
Y un día que hubo algo hicieron en la Diputación Antigua, Sí. pues se me acercó y me dice, ¿me conoces? Digo, pues no te conozco. No, no tengo el gusto. Soy hijo de Águeda, se presentó, soy hijo de Águeda. Ah, bueno, ya conocía porque tenía familia en mi pueblo. Me dice que querría estudiar música. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, ya dentro de 3 o 4 días te avisaré y empezaremos con el solfeo. Y así fue. Dice, llegar, si puedo, hasta director de orquesta. Y ha sido como una progresión que yo me acuerdo mucho de esas palabras. Dice, Claro. no, empiezo música, pero yo tengo interés en hacer dirección de orquesta. Y hasta ahí llegó. Y entonces él lo que hizo en aquel momento, ya cuando la orquesta del conservatorio iba fluyendo, arrebatando un poco a la gente, que todo exige unos principios, ¿no? Claro. Pues entonces él ya se vio más animado. Y cuando, después de esa crisis que hubo histórica, natural, del Orfeón, hay gente en Huesca que tienen ahora 95 y 90 y tantos años y que los conoce todo el mundo y todavía se acuerdan y a mí en aquella época me decían, Conrado, que las tendréis que coger vosotros. Claro. Pero nosotros no éramos quien para recoger nada, sino que tenía que ser alguien. Claro. Alguien. Sí, Bueno, sí. claro, en principio pues lo que hicimos fue trampear. La coral la cantamos bastantes años, después con armonio o con órgano electrónico, pero se pueden cantar perfectamente sin orquesta. Después hubo un paso y ya se cantó con pequeña orquesta, con la orquesta que había en Huesca. Todos nuestros mayores que en los momentos más importantes en la catedral y en los actos de San Lorenzo, pues estaban como orquesta allí. Yo creo que casi ni ensayaban, pero el papel de esas obras se las sabían muy bien. Y a poco, pues fue acabándose todo. Después Tomás Jaime retomó el Orfeón Orcense y siguió la interpretación de las completas. Después pues hubo otros que dirigieron esporádicamente, una vez sí, 2 mal, otro día sí, fue muy difícil, muy difícil. Después se formó un coro popular que se llamó popular porque dejaban participar a todo el mundo, pero es más bien que las sabían, lo que pasa que no todos las tenían preparadas. Claro, ya eso imagino. hubiese funcionado si la gente hubiese sabido abundante música, Claro. entonces ya no hay ningún problema. Claro, entonces sin Un poco problema, porque... Sí, como el fútbol y como el baloncesto y Igual, todo. ¿por qué? Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cómo. Sí. Pero sí. si no hay que ponerse a andar... No. Y- Ahora se mira mucho eso, Claro. y en los deportes y en todo, y Claro. sí, empezar con gente joven. Y entonces ya cada vez estaba más. Y don Luis García todavía vive, don Luis, que es el sacerdote que estaba de párroco en San Lorenzo en el año 97, nos llamó. Conrado, venid con Toño que os voy a proponer, porque veía que no era viable ya que se hacían y se podían hacer muy bien. Y no quitábamos nada a nadie en absoluto, sino que aportábamos lo que era lógico. Sí. Entonces me dice, me gustaría que os encargaseis de las completas. Y Toño estaba deseando. Hombre. Y yo también, sí, porque era un poco resurgir, empezar con la orquesta, eso ha dado muchas tablas a los chavales. Entonces nos comprometimos y hubo un trabajo de recuperación un poco, las partituras están todas intactas. Todas intactas. Sí, o sea, sí, se han sí, guardado estaban ya, como pergaminos. Sí, no, nada, es del siglo XIX, nada, y además muy bien escrito, con una imprenta buena,
El trabajo fue de un poco de recolocación de los salmos, y es lo que hizo entonces Toño, que fue un trabajo muy bueno, ya con las partituras impecables. ¿Sí? Eso había que darles ya voz. Claro. Y en el año 97 es el año que empezamos a cantar. Nosotros a don Luis García siempre se lo agradecimos, pero él creo que algún mal rato pasaría, seguro, porque esas cosas siempre hay una reacción. Claro, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, todas esas cosas son relaciones humanas, sí, que lo ocurren tienen todos. Sí, se entiende y Sí, ya está. Y sí. empezamos el primer año y así hemos pasado 20, esta vez 21 21 años. Y ahí es cuando pusimos al coro de Alerre, que cantan muy bien el gregoriano, Claro. y cuando cantaban ellos alternando el gregoriano con la polifonía del autor que compuso las completas, ya desde siempre, desde siempre. Y también ensayamos una misa a voces graves, Sí. la misa del día siguiente, de Gounod, pero muy especial, muy duro, sí, pero con voces, y desde entonces hemos ido renovando, pero había dos cosas que no podíamos olvidar, que los dos salmos de las completas, bueno, más el himno y eso, no lo podíamos quitar. En absoluto. No se podía. No es que pretendésemos, sino que de vez en cuando va bien, no se canta siempre la misma misa, sino que pues vamos a cantar una de Bach y vamos a cantar una de Haydn, por variar. Pero aquí querría hacer una especie de tratar simplemente de que la gente entienda muy bien. Las completas es un rezo que se hace al final del día, y que en los monasterios es siempre gregoriano, claro, da un ambiente... Y es polifónico, lo ha dicho antes. Sí, es algo que he estado en siglos y disfrutas, es al final del todo. Claro. Y entonces la gente pues va con un espíritu especial. Pues ese día, el día de la octava, es cuando las cantamos también con el coro de Alerre en San Lorenzo, y es la de gregoriano puro y duro. Puro y duro. Sí, así. Además, este año las vamos a cantar sin acompañamiento de armonio u órgano, sino como el gregoriano se cantaba, que no tenía ningún acompañamiento instrumental. Y después se hacía los apaños con los distintos compositores según su inspiración, la forma, la época, y eso es lo que son las completas dentro del siglo XIX. Entonces es una obra no es del siglo XVI, claro, que es otro mundo la música, ya requiere acompañamiento instrumental, o sea que es una obra idónea para empezar en una orquesta y cantar coros también. Conrado Betrán, que es el responsable de la Coral Oscense, muchísimas gracias por venir, lo primero, a De Blanco y Verde, por contarle a todos los espectadores lo que son las completas, quiénes forman parte de ellas, bueno, e incluso nos ha dado un pequeño anticipo para que digamos que bien suena. Sí. Qué bien suena. Sí, porque yo no las canto. ¿No las canta usted? No canto, bueno... la labor del director es siempre diferente, pero bueno, lo tiene que saber. Claro. Sí, tiene que saber hacer, si no... porque si no se predica... Sí, no, la imitación es importantísima también. Claro. Enhorabuena a usted y a todos aquellos que representan las completas año tras año, Conrado. Gracias.